Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a esta audiencia de acuerdo extrajudicial entre la Fiscalía Nacional Económica y Nestlé Chile. Le doy la palabra a la señora relatora. Gracias, señora presidenta. Doy inicio a la relación del proceso ROL AE 2020, caratulado Acuerdo Extrajudicial entre la Fiscalía Nacional Económica y Nestlé Chile S.A. El 11 de diciembre de 2020, la Fiscalía Nacional Económica y Nestlé Chile S.A., en adelante FNE o Fiscalía y Nestlé respectivamente, hicieron ingreso al tribunal de un acuerdo extrajudicial celebrado ese mismo día en conformidad con el artículo 39, letra ñ del Decreto Ley número 211, solicitando al tribunal que éste sea aprobado en todos sus términos. En dicha presentación, sostienen que el objeto del acuerdo extrajudicial es cautelar la libre competencia en el mercado de adquisición de leche cruda en el contexto de la investigación de la Fiscalía, rol número 2600-20, caratulada Fiscalización del cumplimiento de la resolución número 57 de 2019 por el honorable TDLC por Nestlé Chile S.A., y evitar entonces un proceso judicial extenso. El acuerdo extrajudicial comienza haciendo referencia a la resolución número 57 de 2019 de este tribunal, en lo sucesivo resolución 57, que por una parte confirmó la vigencia de la sentencia número 7 de 2004 en el mercado lechero, y por otra estableció medidas tendientes a impedir que se obstaculice la movilidad de los productores por medio de cláusulas que en los hechos constituyan tratativas exclusivas. La investigación de la FNE arrojó que desde la dictación de la resolución 57, Nestlé modificó sus condiciones comerciales de compra de leche fresca. En primer lugar, modificó las bonificaciones asociadas a la suscripción de contratos y estableció los siguientes pagos a partir del 1 de enero del año pasado. Una bonificación de contrato que se pagaba a mes vencido y ascendía a 14 pesos por litro de leche, independiente de la duración del contrato, y una bonificación por volúmenes de entrega planificados que se pagaba entre abril y septiembre según la planificación de entregas mensuales y el volumen de entrega de leche por parte del productor, considerando los tramos establecidos en las pautas de pago. Posteriormente, Nestlé modificó los dos bonos anteriores y los reemplazó por uno único denominado bonificación mensual por volúmenes planificados, que comenzó a regir hace unos días el 1 de enero. Y que contempla distintos tramos de bonos según el volumen anual de entrega contratada. Asimismo, Nestlé informó que desde septiembre de 2019 no aplica penalizaciones por término anticipado del contrato por parte del productor, salvo en caso de un aviso inferior a 14 días por considerarlo una terminación muy intempestiva. Finalmente, la FNE constató que Nestlé eliminó el requisito de contar con un volumen mínimo para acceder a contratos y bonos asociados a su suscripción a partir del 1 de diciembre de 2020. Ministros, a pesar de estos cambios introducidos, la Fiscalía considera que algunos puntos de las pautas de precios y contratos aún merecen ser adaptados por parte de Nestlé y, en consecuencia, tal parte se obliga, por medio del presente acuerdo extrajudicial, a la realización de ciertos hechos. Nestlé señala que desde la dictación de la resolución 57 inició un trabajo para ajustarse a lo dispuesto por el Tribunal de Buena Fe. Por ello, en virtud de este acuerdo extrajudicial, Nestlé se obliga a excluir tanto de sus pautas de precios como de sus contratos toda cláusula que pueda obstaculizar la movilidad de los proveedores y que pueda resultar de facto en una tratativa exclusiva. En concreto, se obliga a ejecutar los siguientes compromisos dentro de 90 días desde que la resolución que en principio apruebe este acuerdo extrajudicial se encuentre firme y ejecutoriada. Honorable Tribunal, las obligaciones asumidas por Nestlé se encuentran íntegramente contenidas en las láminas a continuación y en resumen son las siguientes. Primero, eliminar toda cláusula o condición comercial que pudiera entenderse como una obligación del proveedor de suministrar a Nestlé la totalidad de su producción lechera o de su capacidad de producción anual o mensual durante la vigencia del contrato o relación comercial. Y por otra parte, la obligación de la procesadora de adquirir la totalidad de la producción lechera que genere un proveedor determinado durante la vigencia del contrato. En segundo lugar, abstenerse a futuro de incorporar en sus pautas de pago y contratos cualquier requisito de volumen mínimo de entrega de leche para acceder a estos.
En tercer lugar, eliminar y abstenerse de incorporar en sus pautas de pago y contratos toda bonificación o pago que dependa exclusivamente de la firma de este o de la mantención de la relación comercial. Por tanto, se eliminará la bonificación de contrato de los acuerdos vigentes. En cuarto término, establecer como cláusula de salida a sus contratos un preaviso máximo de 30 días sin sanción alguna para el productor. En quinto lugar, informar a la FNE el número de contratos que eliminaron y o modificaron las cláusulas señaladas en los numerales precedentes y remitirlos al organismo. En caso que no haya sido posible implementar tales compromisos o que el productor no haya consentido en ellos, Nestlé deberá comunicar por correo electrónico y carta certificada su renuncia unilateral y expresa a los derechos contractuales de ejercer acciones en contra de los productores por incumplimientos relacionados con las cláusulas señaladas anteriormente en los números 1 y 4. Tratándose de los numerales 2 y 3, Nestlé únicamente podrá mantener las cláusulas o condiciones comerciales actualmente vigentes hasta el vencimiento de los respectivos contratos, absteniéndose de pactarlas o incluirlas en una posterior renovación o suscripción. En sexto lugar, eliminar en sus pautas de pago la bonificación por volumen anual de entrega de litros, pues esto es el bono VABE, y en su reemplazo, Nestlé podrá establecer una bonificación por volumen mensual, según las entregas del respectivo mes en que se liquida y paga la bonificación. Nestlé podrá establecer bonificaciones por cumplimiento de entrega planificadas con tramos de volumen comprometido mensual para aquellos productores que opten por suscribir contratos de leche fresca. Este bono naturalmente también debe ser incluido en las pautas de pago. En séptimo término, eliminar o modificar los siguientes bonos contenidos en las pautas de pago vigentes de Nestlé: el bono de fomento productivo, la bonificación por crecimiento y la bonificación por proyectos productivos. Dichas supresiones o modificaciones se realizarán de modo que la estructura de los bonos o de los que los reemplacen no consideren como factor de cálculo las entregas realizadas en periodos pasados. En octavo lugar, modificar o complementar la redacción de la bonificación medioambiental, de modo de incluir la información asociada a sus condiciones de otorgamiento y a los descuentos proporcionales que procedan en caso de obtener el productor resultados inferiores al máximo de las auditorías. Y finalmente, publicar en la página web de Nestlé, en un lugar visible, copia íntegra de este acuerdo extrajudicial y mantenerla disponible a lo menos durante 6 meses. En consecuencia, la Fiscalía y Nestlé entienden que el acuerdo extrajudicial cautela la competencia, pues Nestlé ha contraído los compromisos necesarios para dar cumplimiento a las medidas ordenadas en la Resolución 57. Las partes aclaran que la completitud y suficiencia de este acuerdo extrajudicial no involucra materias del proceso actualmente en conocimiento del tribunal bajo el rol contencioso 387-2020, caratulado requerimiento de la FNE en contra de Nestlé, en particular aquellas materias vinculadas a la publicación de condiciones de comercialización y a la existencia de grupos de productores formales o informales, sus criterios de agrupación y los efectos de estos en las condiciones comerciales ofrecidas por Nestlé. Las partes aclaran que el acuerdo extrajudicial no obsta a que la Fiscalía pueda en el futuro iniciar nuevas investigaciones de considerarlo pertinente. Finalmente, las partes indican que el acuerdo extrajudicial se encuentra sujeto naturalmente a la aprobación del tribunal y entrará en vigencia solo una vez que la resolución judicial que lo apruebe se encuentre firme y ejecutoriada. Además, sostienen que si el acuerdo no está aprobado, ni la Fiscalía ni Nestlé podrán invocar estos antecedentes en su investigación o en actuaciones posteriores. Con ello doy por terminada mi relación. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces al abogado de la Fiscalía Nacional Económica. Con la venia de la señora presidenta del Honorable Tribunal, comparezco en representación de la Fiscalía Nacional Económica, solicitando la aprobación del acuerdo extrajudicial suscrito entre la FNE y Nestlé Chile, toda vez que este acuerdo extrajudicial contiene compromisos que cautelan la libre competencia en el mercado lechero. Este es el tercer acuerdo extrajudicial, que la Fiscalía suscribe con operadores o procesadoras que operan en este mercado lechero.
El primero de tales acuerdos fue suscrito con Soprole y Prolesur, aprobado por el Honorable Tribunal el día 18 de junio del año 2020 y que puso fin a una fiscalización llevada adelante por la Fiscalía respecto del cumplimiento de la sentencia 7. El segundo acuerdo extrajudicial fue suscrito con la empresa Watts, el que fue aprobado por el Honorable Tribunal en noviembre del año 2020 y que finalizó en este caso 2 investigaciones llevadas adelante por la Fiscalía. En primer lugar, una fiscalización respecto del cumplimiento de la sentencia 7 y en segundo lugar, una fiscalización respecto del cumplimiento de la resolución 57 del año 2019. Ambos acuerdos extrajudiciales contemplaron compromisos que cautelan la libre competencia en el mercado lechero. Este tercer acuerdo extrajudicial suscrito en esta oportunidad con Nestlé Chile, que se somete a la aprobación del Honorable Tribunal, finaliza una investigación que se inició a inicios del año 2020 con el fin de constatar el cumplimiento por parte de esta empresa de Nestlé Chile a lo resuelto por el Honorable Tribunal en la resolución 57 del año 2019. Es importante señalar que respecto de esta misma empresa, Nestlé, y el cumplimiento de la sentencia 7, como bien se ha señalado en la relación, existe actualmente un proceso contencioso iniciado por la Fiscalía mediante un requerimiento en Autos Rol 387 por no haber cumplido, según la Fiscalía, esta empresa con algunas medidas de publicidad establecidas en la sentencia 7. Tal proceso contencioso no obsta a la celebración de este acuerdo extrajudicial, como bien se señaló en la relación, Honorable Tribunal, toda vez que las materias son completamente diferentes. Este acuerdo extrajudicial tiene un fin principalmente prospectivo respecto del cumplimiento hacia el futuro del ordenado por el Honorable Tribunal respecto de la resolución 57 en el caso de Nestlé Chile, mientras que el requerimiento da cuenta de hechos acaecidos en el pasado respecto de inobservancias a la sentencia 7 y a sus medidas de publicidad. Es importante hacer presente también, Honorable Tribunal, que respecto de Soprole y Prolesur, actualmente existe una investigación respecto del cumplimiento de la resolución 57 del año 2019. Es decir, esa investigación aún está en curso y no finaliza. Con el fin de comprender, Honorable Tribunal, de qué modo los compromisos asumidos por Nestlé Chile cautelan la libre competencia en el mercado lechero, dando cumplimiento de esta forma al estándar del artículo 39, letra I del Decreto de Ley 211, me voy a referir en primer lugar a la resolución 57, a sus fundamentos y a lo que le ordenó el Honorable Tribunal a Nestlé en este pronunciamiento, para posteriormente relatar de un modo muy breve los hallazgos y avances que la Fiscalía pudo detectar. Finalmente, explicaré al Honorable Tribunal de qué modo estos compromisos obviamente cautelan la libre competencia y por tanto este acuerdo extrajudicial debe ser aprobado. La resolución 57 del Honorable Tribunal fue dictada en el marco de una consulta de Watts sobre las condiciones que debían ser cumplidas en los hechos, actos o contratos relacionados con la recepción y compra de leche fresca, y en especial respecto de la publicación de pautas de precios de compra por parte de los actores procesadores de leche. Esta resolución 57, como muy bien sabe el Honorable Tribunal, se relaciona estrechamente con la sentencia 7 del año 2004, la que en su resuelvo cuarto estableció algunas medidas tendientes a aumentar la transparencia y publicidad en el mercado lechero. Según las medidas de la sentencia 7, las empresas obligadas deben mantener pautas de precio, pautas de pago, que detallen todos los parámetros que influyen finalmente en el precio del litro por leche que reciben los productores. Esta resolución 57 efectuó importantes hallazgos, Honorable Tribunal. En primer lugar, se identificó que no habían existido cambios relevantes en las condiciones estructurales en el mercado lechero y que en su momento habían justificado el establecimiento de las medidas de publicidad de la sentencia 7. ¿Cuáles eran estas características que se volvieron a identificar? Atomización de la producción y concentración en el procesamiento, transacciones concentradas geográficamente en 4 regiones del país, que el principal destino de la leche fresca justamente eran las procesadoras y por tanto que éstas detentaban un poder de compra significativo y también condiciones de entrada al segmento de procesamiento que eran poco favorables. En segundo lugar, el Honorable Tribunal identificó que lo que sí había cambiado desde la dictación de la sentencia 7 era la manera de cómo se relacionaban las productoras con las procesadoras. Se identificó que los contratos escritos habían adquirido una mayor relevancia, estableciéndose en estos documentos bonos y pagos que algunas veces no estaban publicadas en las pautas de precios según el mandato de la sentencia 7.
El Honorable Tribunal resuelve en esta resolución 57 que se justificaba por el momento mantener esta obligación de publicar pautas de precio y pautas de pago en los mismos términos indicados en la sentencia 7 respecto de Nestlé, Watts, Soprole y Prolesur. Estas pautas, según la apreciación del Honorable Tribunal, habían permitido cumplir de modo eficaz con los objetivos de transparencia y uniformidad de las condiciones para la compra de leche. Adicionalmente, lo que resulta relevante para efectos de este acuerdo extrajudicial, el Honorable Tribunal identificó ciertas bonificaciones y penalizaciones, tanto en los contratos como en las pautas de precio, que habían aumentado la fidelización de los productores, toda vez que entregaban incentivos que disminuían de manera relevante las posibilidades que estos productores entregasen su leche a aquella procesadora que le entregara las condiciones comerciales más favorables. Estas bonificaciones o penalizaciones eran problemáticas desde el punto de vista de la competencia, toda vez que limitaban de modo injustificado la movilidad de los productores. Y respecto de Nestlé Chile se identificaron este tipo de penalizaciones y bonificaciones. En primer lugar, se identificó el bono pequeño productor que se pagaba a los productores que tuviesen 5 o más años de entregas continuas a Nestlé y cuyo volumen no fuese superior a 50.000 litros. Además, se pudo identificar una bonificación por permanencia, que consistía en una suma adicional por litro de leche que se calculaba sobre los litros entregados en los 12 meses siguientes a la firma del contrato, sujeto, eso sí, a que se haya efectuado entregas de modo continuo a Nestlé. De otra forma, se podía perder esta bonificación. En tercer lugar, se identificó el bono por aumento de volumen que se pagaba solo si existía un aumento del volumen entregado entre los meses de abril y agosto respecto del volumen entregado en los mismos meses del año anterior. Eso sí, se exigía que el crecimiento al menos debía ser de un 5%. El punto común, Honorable Tribunal, a estas tres bonificaciones, bono por aumento de volumen, bonificación por permanencia y pequeño productor, era que los hechos implicaban mejores condiciones comerciales para aquellos productores que se mantuviesen abasteciendo a Nestlé por un periodo prolongado, desincentivando de esta forma la movilidad de estos productores y pasando estas relaciones comerciales a constituir en los hechos tratativas exclusivas. Finalmente, el Honorable Tribunal identifica también respecto de Nestlé una multa en el caso de incumplir el plazo de permanencia. Si el productor ponía término al plazo estipulado en el contrato, perdería cualquier tipo de bono y además se le cobraba una multa que iba entre los 8 y 11 pesos por litro entregado los últimos 3 meses, incluso llegándose a considerar en algunos casos los últimos 6 meses. En virtud de estos hallazgos, Honorable Tribunal, y también otros hallazgos respecto de Soprole y también respecto de Watts, de bonificaciones que podían producir también este mismo efecto, se dictan una serie de medidas tendientes a evitar que se obstaculice la movilidad de los productores. En primer lugar, las empresas deben excluir de sus pautas de precio y contratos cualquier tipo de condición comercial que en los hechos pueda implicar una relación de exclusividad entre el productor y la procesadora. Además, estas empresas deben incorporar en sus contratos la posibilidad de que el productor pueda poner fin a la relación comercial dando aviso con una antelación razonable, sin ningún tipo de responsabilidad. Es decir, desde ahora en adelante no puede existir ningún contrato en este mercado que no dé la posibilidad al productor de ponerle fin justamente en estos plazos razonables que señaló el Honorable Tribunal. Si así existiesen contratos con limitaciones en ese sentido, existiría una vulneración a la resolución 57. Dadas estas medidas establecidas en la resolución 57, es que la Fiscalía inició de oficio a inicios del año 2020, el 23 de enero del 2020, la investigación 2600 para verificar el cumplimiento por parte de Nestlé al pronunciamiento del Honorable Tribunal, obviamente dando cumplimiento también al mandato legal del artículo 39, letra B, del Decreto Ley 211, en que entrega a la Fiscalía la obligación y la atribución de velar justamente por los pronunciamientos y velar también por el cumplimiento de los fallos de esta magistratura. ¿Y qué se pudo constatar? En la investigación se pudo constatar que efectivamente Nestlé ejecutó acciones tendientes a dar cumplimiento con lo resuelto por el Honorable Tribunal. Se constató, por ejemplo, que se eliminó el bono pequeño productor, se eliminó la bonificación por permanencia, eliminó el bono por aumento de volumen.
Todos estos bonos, como vimos, habían sido reprochados por la resolución 57. Además, la empresa también efectuó una serie de adecuaciones que fueron descritas en las relaciones que constan en el acuerdo extrajudicial. Sin perjuicio de aquello, también se identificaron algunas espacios que debían ser ajustados por la empresa con el fin de dar estricto cumplimiento a la resolución 57 pronunciada por el honorable tribunal. Por ejemplo, se identificó algunas bonificaciones que fueron establecidas con posterioridad a la resolución 57 y que tenían espacios de perfeccionamiento en cuanto a su estructura, para así evitar que se limitara de cualquier modo la movilidad de los productores. El fiscal nacional económico, honorable tribunal, resolvió que esta investigación era una de aquellas que podía finalizarse justamente mediante la suscripción de un acuerdo extrajudicial, toda vez que Nestlé Chile eliminó aquellas condiciones comerciales reprochadas por la resolución 57 y se comprometió también a efectuar una serie de ajustes que están consideradas en el acuerdo extrajudicial y que tienen que ver con condiciones comerciales que actualmente la empresa aplica respecto de sus productores. De esta forma, la investigación 2600 ha sido un proceso que se ha desarrollado en virtud de conversaciones con la empresa sobre la adaptación de sus condiciones comerciales a lo resuelto por el honorable tribunal. Es importante destacar en esta parte también que el decreto ley 211, el artículo 39, letra ñ, no distingue el tipo de investigación que puede finalizarse mediante un acuerdo extrajudicial, y así lo ha resuelto el honorable tribunal recientemente al aprobar los acuerdos extrajudiciales en el caso de Watts y en el caso de Soprole y Prolesur. Es decir, se puede finalizar una fiscalización de cumplimiento de una resolución judicial mediante esta herramienta autocompositiva. Yendo de lleno, honorable tribunal, a los compromisos que asume Nestlé en virtud del acuerdo extrajudicial, es importante para la Fiscalía recalcar que estos compromisos en apreciación de este servicio cautelan la libre competencia en el mercado lechero y cautelan la competencia toda vez que estos compromisos cumplen lo ordenado por la resolución 57 en el sentido de eliminar cualquier tipo de eliminación a la movilidad de los productores entre las diferentes procesadoras y van en línea con la transparencia, objetividad y debida información que debe primar en esta industria. Como vemos en la pantalla, en virtud del primer compromiso, Nestlé Chile se compromete a eliminar cualquier tipo de cláusula o condición comercial que pueda entenderse o interpretarse como un vínculo de exclusividad entre la empresa y los productores. Si bien la resolución 57 prohíbe este tipo de relaciones exclusivas, el objetivo es que no existan siquiera términos o palabras que puedan ser entendidos por los productores como un deber de suministrar de modo exclusivo toda la totalidad de su producción a Nestlé Chile. En virtud del segundo compromiso, Nestlé Chile no exigirá un volumen mínimo de entregas de leche fresca para que un productor pueda acceder a la celebración de un contrato. Cualquier productor podrá firmar un contrato y así acceder a las condiciones comerciales que de aquello se derivan. Actualmente Nestlé Chile está aplicando esta política comercial, pero lo importante es que hacia el futuro tampoco se exija un volumen de entregas mínimos para el acceso de los contratos. En virtud de un tercer compromiso, Nestlé Chile no establecerá bonificaciones o pagos que dependan únicamente de la firma del contrato o de la mantención de la relación comercial, con el fin que el productor no perciba que este pago dependa de su permanencia con la procesadora. Aunque ya fue modificado de algunas de las pautas de precios, algunos contratos actualmente mantienen lo que se denomina bonificación de contrato, que se entrega por la mera mantención de la relación comercial, por lo que Nestlé Chile se obliga a pedir a sus productores la modificación de los contratos y si estos no consienten, a no entregar este pago en una nueva renovación de estos instrumentos. El cuarto compromiso, honorable tribunal, justamente materializa la orden de permitir la salida de los productores sin penalización alguna, dando aviso con un plazo razonable. Esta obligación está en la resolución 57. Para ello, Nestlé Chile incorporará en los contratos una cláusula en virtud del cual los productores pueden poner término al vínculo comercial avisando a Nestlé con al menos 30 días de anticipación, sin ningún tipo de sanción aparejada. De esta forma, de aquí en el futuro, ningún contrato de Nestlé podrá incorporar una duración mayor o podrá impedir que el productor haga uso de este derecho de poner término al contrato con al menos
avisando con al menos 30 días de anticipación, por muy limitada que sea la duración de cualquier contrato. 6 meses, un año, no puede existir limitación para que el productor pueda salir de la relación comercial. En virtud del quinto compromiso, este compromiso se refiere meramente a aspectos operativos vinculados a las modificaciones de los contratos que se encuentran actualmente vigentes. Estos instrumentos solo se podrán modificar, honorable tribunal, si es que el productor consiente en ello, pero de todos modos, como bien se señaló en la relación, Nestlé Chile se compromete a renunciar a los derechos y acciones que se deriven de los derechos, que se deriven de las cláusulas, perdón, que están siendo modificadas en este acuerdo extrajudicial. En virtud de los compromisos sexto y séptimo, Nestlé Chile se compromete a eliminar y a modificar ciertos pagos o bonificaciones contempladas en las pautas de precio con el fin de adaptar la estructura de estas bonificaciones a los lineamientos de la resolución 57, eliminándose de esta forma cualquier obstáculo a la movilidad de los productores. Tales bonificaciones que deben ser modificadas o eliminadas son el bono VADE, que es el volumen anual de entregas en litros de leche, fomento productivo, bonificación por crecimiento y bonificación por proyectos productivos. La estructura de estos bonos no podrán considerar, ni para efectos del cálculo, ni para ningún otro efecto, las entregas efectuadas por los productores en periodos pasados. Desde ahora, estos bonos solo se pueden entregar en la medida que para su cálculo se considere únicamente las entregas realizadas en el respectivo mes en que se paga el bono u otra forma de cálculo, pero sin considerar las entregas pasadas, con el fin que estas bonificaciones no generen un efecto de fidelización sobre los productores. Y a modo meramente ejemplar, en la lámina podemos ver el actual bono VADE que entrega la empresa, que entrega Nestlé Chile a sus productores. Este es un bono por volumen que, si bien se paga mensualmente, para efectos de su cálculo se consideran las entregas de los últimos 12 meses efectuadas por el productor. Desde ahora en adelante, si es que Nestlé Chile desea entregar un bono por volumen, deberá considerar solamente las entregas efectuadas por el productor en el respectivo mes que se paga la bonificación. En virtud del octavo compromiso y en línea con los principios de transparencia y objetividad, Nestlé publicará cada aspecto de las bonificaciones y pagos en sus pautas de precios. Particularmente en este compromiso se hace mención a la bonificación medioambiental, toda vez que este pago se encuentra condicionado al cumplimiento de una serie de auditorías y de aspectos técnicos que pueden resultar no claras para el productor. El productor tiene que conocer claramente cuál es el precio y el valor que recibirá por el litro de leche. Finalmente, honorable tribunal, y como una medida de publicidad de este acuerdo extrajudicial, Nestlé Chile se compromete a mantenerlo publicado en su página web por al menos 6 meses. Resulta difícil de pensar, honorable tribunal, de qué modo estos compromisos que acabo de describir y que son asumidos por Nestlé Chile en el acuerdo extrajudicial podrían vulnerar o menoscabar la libre competencia, lo cual sería lo único que podría justificar justamente el rechazo de un acuerdo extrajudicial. Por el contrario, resulta evidente que estos compromisos cautelan la libre competencia en el mercado de lechero, toda vez que Nestlé Chile ya ha comenzado a dar aplicación y cumplimiento a la resolución 57 y además se ha comprometido a efectuar los ajustes de sus contratos y pautas de precio justamente a los lineamientos del honorable tribunal. De esta forma, este acuerdo extrajudicial es una herramienta idónea para poder finalizar la investigación 2600 que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica. Por todo lo anterior, por lo señalado en esta presentación y también por los antecedentes vertidos en este proceso, solicito respetuosamente al honorable tribunal aprobar este acuerdo extrajudicial suscrito entre la Fiscalía y Nestlé Chile, toda vez que los compromisos, como hemos señalado, cautelan la libre competencia. Dejo a disposición de este honorable tribunal la minuta de alegatos y también dejo a disposición esta presentación PowerPoint. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces a la abogada de Nestlé Chile por 20 minutos. Con la venia del honorable tribunal, intervengo en representación de Nestlé Chile S.A., solicitando la aprobación del acuerdo extrajudicial suscrito entre mi representada y la Fiscalía Nacional Económica. Para justificar lo anterior, he organizado esta intervención con miras a tratar las siguientes materias. En primer lugar, el contexto en el que se dictó la resolución 57 del año 2019 dictada por el honorable tribunal, así como las obligaciones con ella contenidas. Luego haré referencia a cómo es que Nestlé Chile ha implementado dicha resolución,
para luego pasar a algunos antecedentes relevantes de destacar relacionados con la investigación ROL 2600 del año 2020 de la Fiscalía. A continuación, y pese a que ya se ha señalado en detalle, tanto en la buena relación de la señora relatora como por el abogado de la Fiscalía, señalaré cuáles son los numerosos compromisos asumidos por Nestlé Chile en virtud de este acuerdo extrajudicial y cómo esto cumple a cabalidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 211 en la medida en que cautela adecuadamente la libre competencia en el mercado involucrado. Finalmente, haré ciertas precisiones que me parecen relevantes de realizar para así poder delimitar adecuadamente el objeto del acuerdo extrajudicial. Como el honorable tribunal bien sabe, la resolución 57 se dictó a propósito de una consulta presentada por Watts S.A. respecto de las condiciones que debían regir en los hechos, actos o contratos relacionados con la recepción y compra de leche cruda, y en particular respecto de la obligación de publicar las pautas de precio de compra por parte de las empresas procesadoras. En dicha oportunidad, el honorable tribunal concluyó que no existían antecedentes, nuevos antecedentes, que justificaran cambiar las condiciones de la sentencia 7 del año 2004, dictada también por el honorable tribunal, y por lo mismo no era procedente modificar la obligación que rige respecto de Nestlé Chile, de Watts y de Soprole S.A. respecto a la publicación obligatoria de pautas de precio. En esa misma oportunidad, el honorable tribunal tuvo la oportunidad de constatar que el mercado había variado, se había movido hacia la escrituración de los contratos y que en dichos contratos existirían ciertas cláusulas que limitarían la movilidad de los productores, por lo que optó por imponer obligaciones adicionales a estas mismas empresas. En particular, lo que señaló el honorable tribunal fue que se debía excluir tanto de las pautas de pago como de los contratos de compraventa de leche cualquier cláusula que obstaculizara la movilidad de los productores, resultando de facto en una tratativa exclusiva, y en particular había que abstenerse de aquellas cláusulas que premiaran por crecimiento de volúmenes anuales, por crecimiento de volúmenes de invierno, así como aquellas que otorgaran mejores condiciones de pago por duración o permanencia de un determinado productor con una empresa procesadora. Además, se obligó a las empresas a incorporar dentro de los contratos la posibilidad de que el productor pudiese dar término unilateral a este sin ningún tipo de responsabilidad ulterior en la medida en que se diera un aviso previo razonable. Finalmente, se ordenó que estas empresas informaran a la Oficina de Estudios de Políticas Agrarias ODEPA respecto de la duración de los contratos para así darle mayor publicidad a esta materia y monitorear adecuadamente la movilidad de los productores. Honorable Tribunal, desde la dictación de la Resolución 57, Nestlé Chile ha estado trabajando de buena fe para poder realizar todos los ajustes necesarios a sus pautas de pago y a sus contratos de compraventa de leche fresca. Para ello, en noviembre del año 2019, contactó a la Fiscalía Nacional Económica, así como a distintos productores, con miras a consensuar cuáles eran los ajustes necesarios respecto de la estructura de bonificaciones ofrecidas por la compañía. Asimismo, Nestlé estaba interesada en poder consensuar con ellos cuál podía entenderse como un plazo razonable de salida de los contratos de compraventa de leche. Así, desde la dictación de la Resolución 57 a la fecha, Nestlé ha incorporado una serie de ajustes que son muy relevantes en sus pautas de pago y contrato. En primer lugar, modificó aquellas bonificaciones asociadas a contrato, estableciendo por una parte el pago de un monto fijo con total independencia de la duración del contrato, a diferencia de lo que ocurría en el pasado con el bono de permanencia, y una bonificación por volúmenes de entrega planificado que se pagaba entre los meses de abril y septiembre de cada año, según la planificación mensual ofrecida por el productor y los volúmenes anuales comprometidos por este. Luego, reconociendo a la empresa de que estos ajustes eran insuficientes, con miras a cumplir la Resolución 57, optó por reemplazar los dos bonos recién mencionados y establecer una única bonificación mensual por volúmenes planificados que contempla distintos tramos según el volumen anual de entrega contratada, en la medida que el productor cumpla con al menos el 92% de las entregas comprometidas en el mes respectivo en que se procede a realizar el pago de la bonificación. Asimismo, también eliminó, como bien decía la relatora y el abogado de la Fiscalía, el requisito de contar con volúmenes mínimos de entrega para poder acceder a la suscripción de contratos. Hoy en día da exactamente lo mismo cuánto sea el volumen a comprometer por el productor, porque igualmente si es que este está interesado puede suscribir un contrato con la compañía y acceder a los beneficios asociados a ello. Finalmente, otro de los cambios es que dejó de aplicar las penalizaciones por término anticipado de contrato, en caso de que esto haya sido
dado por el productor, salvo en caso en que el término haya sido de manera intempestiva, entendiendo por tal con un aviso previo inferior a 14 días. Ahora bien, con fecha 23 de enero del año pasado, la Fiscalía inició la investigación ROL 2600 del año 2020 para así fiscalizar el debido cumplimiento de la resolución 57 por parte de específicamente mi representada. En ese contexto, la Fiscalía Nacional Económica y la compañía pudieron intercambiar criterios respecto de cuál sería la mejor interpretación de las obligaciones que la resolución 57 impone y cómo éstas se traducen en el diseño concreto de las pautas de pago y los contratos de mi representada. Así, los compromisos asumidos por Nestlé Chile en este acuerdo extrajudicial son el fiel reflejo de las conclusiones que se alcanzó luego de este minucioso trabajo en conjunto con la Fiscalía. Honorable Tribunal, los compromisos asumidos por Nestlé Chile en virtud de este acuerdo extrajudicial implican cambios relevantes en sus pautas y contratos de compra de leche. En primer lugar, las partes optaron por recoger el principio general establecido en la resolución 57, en el sentido de que Nestlé no va a poder incluir en sus pautas ni en los contratos ninguna cláusula que pueda obstaculizar la movilidad de los productores, resultando de facto en una tratativa exclusiva, pero además se hicieron una serie de compromisos que se aplican a la realidad de la compañía. Y eso, en primer lugar, implica eliminar cualquier cláusula que pudiera dar a entender que el productor se encuentra obligado a suministrar la totalidad de su producción o de su capacidad de producción anual o mensual a Nestlé, asimismo como que la compañía no se encuentra obligada a tener que adquirir la totalidad de la producción de dicho productor mientras dure la relación contractual. Asimismo, si bien como les señalaba, Nestlé ya actualmente eliminó la condición de contar con un volumen mínimo para poder acceder a la suscripción de contratos, se obliga asimismo a no establecer este tipo de requisitos a futuro. Por otra parte, se obliga a eliminar y a abstenerse a futuro de incorporar en sus pautas de pago cualquier bonificación que dependa exclusivamente de la suscripción del contrato o de la mantención de la relación comercial. Con esto lo que se busca es respetar lo señalado por la resolución 57 en el sentido de no otorgar mejores condiciones de pago por duración o permanencia del productor con Nestlé. Ello implica que la actual bonificación por contrato que está contemplada en los convenios vigentes de la compañía deberá eliminarse o sustituirse. Ahora bien, las partes dejaron establecido también que no se van a entender como bonos de esta especie aquellos que impliquen volúmenes planificados de compromisos de entrega, siempre que los volúmenes comprometidos hayan sido libremente aceptados o propuestos por el productor y que estos tengan una liquidación y pago de carácter mensual. Por otra parte, la cláusula de salida que se pactó en este acuerdo extrajudicial contempla un plazo máximo de preaviso de 30 días sin sanción alguna asociada para el productor. Esta nueva cláusula debe incorporarse tanto en los contratos vigentes como en todos aquellos que la compañía suscriba a futuro. Adicionalmente, se contempla que Nestlé Chile deberá, dentro del plazo de 90 días, informar a la Fiscalía Económica de todos los compromisos, cómo ha implementado todos los compromisos antes reseñados. Para ello tendrá que decidir el número de contratos que eliminaron o modificaron las cláusulas antes señaladas, así como remitir copia de cada uno de esos instrumentos. Ahora bien, en caso de que no haya sido posible modificar los contratos, esto es que su contraparte comercial, cada uno de los productores, no haya querido acceder a la modificación del contrato, de todas formas Nestlé Chile debe comunicar por correo electrónico y por carta certificada su renuncia unilateral y expresa a los derechos contractuales en cuestión, a más tardar el día 89 del plazo, y lógicamente no va a poder pactar estas condiciones a futuro, ni tampoco en las renovaciones de los contratos actualmente vigentes. Por otra parte, Nestlé se obliga a eliminar de sus pautas de pago la actual bonificación por volumen anual de entrega en litros, más conocido como BADE. También contemplan que se podrán establecer bonos por volumen, pero estos tendrán que ser de carácter mensual. En ese sentido, solamente se van a poder considerar las entregas del mes respectivo, en que se liquida y paga la bonificación. Adicionalmente, Nestlé también en las bonificaciones por cumplimiento de entregas planificadas va a poder incluir tramos de volúmenes comprometidos, pero estos también tendrán que ser de carácter mensual y, lógicamente, también tendrán que estar incorporados en las pautas de pago para la debida publicidad de la bonificación. Además, Nestlé se obliga a eliminar o modificar los bonos de fomento, bono de crecimiento y bono de proyectos productivos,
de forma tal que estos no consideren las entregas realizadas en periodos pasados, da lo mismo si es que estos se tratan o no de periodos invernales. Adicionalmente, debe modificar o complementar la redacción de la bonificación medioambiental para así incluir la información respecto de todas las condiciones que debe cumplir el productor para su otorgamiento, así como aquellos descuentos proporcionales en caso de que estos procedan por no cumplirse con aquellos criterios técnicos que son solicitados por la compañía para hacer procedente el pago de este bono. Por términos de publicidad, se ordena, o más bien se acuerda en este acuerdo extrajudicial, publicar copia íntegra del documento por al menos 6 meses en el sitio web de la compañía, y asimismo, transcurridos 60 días desde que la resolución que apruebe este acuerdo extrajudicial se encuentre firme y ejecutoriada, Nestlé Chile deberá publicar una nueva pauta de pago en la que se incorporen todos los cambios, dando cumplimiento a los compromisos asumidos en este acuerdo extrajudicial, la que entrará a regir 30 días después, pues así lo establece la sentencia 7. Honorable Tribunal, como bien usted lo sabe, el artículo 39, letra ñ del Decreto Ley 211, contempla dentro de las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica la de suscribir acuerdos extrajudiciales con los agentes económicos involucrados en sus investigaciones con el objeto de cautelar la libre competencia en los mercados. Precisamente, el acuerdo extrajudicial que se ha sometido a conocimiento del Honorable Tribunal cumple a cabalidad con la hipótesis contemplada en esta norma, en la medida que se trata de un acuerdo suscrito entre la Fiscalía y Nestlé, para así poder dar término a la investigación ROL 2600 del año 2020, y que cautela la libre competencia, como se expondrá a continuación. Respecto a este punto, es importante hacer presente que el Honorable Tribunal ya ha validado que por medio de un acuerdo extrajudicial se pueda poner término a una investigación de la Fiscalía Nacional Económica relativa a la fiscalización de cumplimientos de resoluciones dictadas en esta sede, en la medida en que no se modifiquen las medidas o condiciones ya impuestas. Precisamente ese es el caso de este acuerdo extrajudicial, el que no modifica de forma alguna la sentencia 7 ni la resolución 57, sino que, por el contrario, procura dar cabal cumplimiento a las obligaciones en ellas contenidas, pero con una bajada concreta a las pautas de pago y a los contratos de Nestlé. Entendemos que el estándar legal que debe tener en consideración el Honorable Tribunal al momento de analizar este acuerdo extrajudicial es determinar si las medidas acordadas entre la Fiscalía Nacional Económica y Nestlé son suficientes para cautelar la libre competencia en el mercado lechero. A este respecto, esta parte tiene la absoluta convicción de que el acuerdo extrajudicial cautela adecuadamente la libre competencia, pues por una parte Nestlé reconoce que es necesario hacer ajustes adicionales a los ya implementados en sus pautas y contratos, y por otra, consecuencialmente, asume compromisos que son proporcionales y suficientes para dar pleno cumplimiento a la resolución 57. Justamente entendemos que el criterio que ha utilizado el Honorable Tribunal para así determinar si el acuerdo cautela adecuadamente la libre competencia es atenerse a si es que los compromisos asumidos son proporcionales y suficientes para dar pleno cumplimiento a la normativa en comento. En ese sentido, este acuerdo extrajudicial permitirá que se eviten problemas de interpretación en beneficio del adecuado cumplimiento de la resolución 57. En él, Nestlé se compromete a realizar numerosos ajustes en sus pautas y contratos. Dichos cambios se implementarán además en un plazo acotado, según un cronograma que ha sido conversado y acordado con la Autoridad de Libre Competencia. Además, la mayoría de los compromisos podrán verificarse a simple vista con la sola revisión de las pautas de pago que periódicamente publica la compañía en su sitio web. Y respecto a los cambios a los contratos, que probablemente son de una mayor dificultad de fiscalización, la empresa, en virtud del propio acuerdo, queda sujeta a informar a la Fiscalía Nacional Económica cómo es que ha dado cumplimiento a los ajustes de las cláusulas que antes se han señalado. Asimismo, parece relevante destacar que en lo relativo a la resolución 57, este acuerdo extrajudicial es consistente con el acuerdo extrajudicial que se alcanzó entre la Fiscalía Nacional Económica y Watts y que fue recientemente aprobado por el Honorable Tribunal, por lo que entendemos que existen razones adicionales para justificar que en este caso también se cumple con el estándar legal. Adicionalmente a lo anterior, cabe destacar que este acuerdo extrajudicial, a diferencia de los dos últimos procedimientos similares a este que involucraron al mercado lechero, no contó con la oposición de ningún tercero interesado, lo que también nos daría cuenta de que este acuerdo cumple cabalmente con lo dispuesto en el Decreto Ley 211. Ahora bien, sin perjuicio de ello, incluso si es que se aprobara el acuerdo extrajudicial, cualquier tercero interesado podría igualmente
ejercer los derechos que estime pertinentes, sin que la aprobación del acuerdo sea óbice para ello. Finalmente, honorable tribunal, me parece importante, pese a que ya se ha señalado por el abogado de la Fiscalía, pero delimitar adecuadamente el objeto del acuerdo extrajudicial. El acuerdo extrajudicial recae única y exclusivamente respecto del adecuado cumplimiento de la resolución 57. Y en ese sentido, el procedimiento contencioso seguido por la Fiscalía en contra de Nestlé por el supuesto incumplimiento de la sentencia 7, bajo el rol 387 del año 2020, sigue completamente en curso. Esto sin perjuicio de que actualmente se encuentra suspendido por mutuo acuerdo de las partes. Asimismo, el procedimiento contencioso de la Federación Gremial Nacional de Productores de Chile, FG, más conocidos como Fedeleche, también sigue en tramitación, sin perjuicio de que las partes recientemente han presentado a conocimiento del tribunal bases de un eventual acuerdo conciliatorio, el que está siendo analizado en su mérito por el honorable tribunal. Respecto a este punto, también me parece muy relevante precisar que a juicio de Nestlé Chile, ambos acuerdos son plenamente compatibles y consistentes entre sí, por lo que no habría ningún inconveniente en que ambos puedan ser aprobados por el honorable tribunal. Así, lo que pretende este acuerdo extrajudicial es exclusivamente describir la manera en que Nestlé Chile seguirá dando cumplimiento a la resolución 57 sin modificar ninguna de las obligaciones en ella contenidas. Se trata de un acuerdo que procura llevar a la práctica lo resuelto por el honorable tribunal respecto de las condiciones comerciales ofrecidas por mi representada, sin perjuicio de que obviamente entendemos que esta resolución obliga de igual forma a todas las empresas que se encuentran sometidas a la resolución 57. De modo que el acuerdo extrajudicial es una solución que en completa sintonía con los principios de libre competencia que el honorable tribunal busca promover, tiene por objetivo dar certeza jurídica a los actores del mercado lácteo, evitando con ello la judicialización innecesaria de este tipo de casos y con pleno respeto a los derechos de terceros. Finalmente, honorable tribunal, puedo señalar que a la luz de todo lo señalado en esta presentación, existen argumentos fundados para estimar que este acuerdo extrajudicial cumple cabalmente con lo dispuesto en el artículo 39, letra ñ del Decreto Ley 211, y por lo tanto se justifica que el honorable tribunal pueda aprobarlo. Dejo a disposición del honorable tribunal la minuta y la presentación utilizadas en esta intervención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quisiera hacerle algunas preguntas. Si hay algún dato que le pregunte que sea información confidencial, usted me puede dar algún rango. ¿Ah? ¿Qué porcentaje vende Nestlé vía contratos, más o menos? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Cerca del 90% de la compra es realizada a través de contratos. Perfecto. Y estos cambios, entiendo, los compromisos que se asumen con este acuerdo extrajudicial no serían retroactivos. Y por lo tanto, habría que negociarlos uno a uno. ¿Ah? Exactamente. Por eso ustedes agregan el tema de los 89 días. ¿Eso me lo puede explicar nuevamente, por favor? Por supuesto, señora presidenta. Lo que ocurre en este caso es que, como se trata de contratos suscritos con distintos productores, el procedimiento a seguir que tiene que realizar la compañía es contactar a cada uno de los productores y presentarle cuáles serían las condiciones del nuevo contrato. Si es que el productor está dispuesto a suscribir ese nuevo contrato, perfecto, este empieza a regir y no hay ningún problema con la implementación en el corto plazo del acuerdo extrajudicial. Pero si es que el productor no está dispuesto a ello, entonces Nestlé no puede imponerle esto, sino que tiene que contar con el consentimiento de su contraparte comercial. Pero en esos casos, de todas formas, Nestlé tiene que informarle dentro de este plazo de 89 días máximo que va a renunciar de manera unilateral y expresa a todos los beneficios que podría haber obtenido de la ejecución de estas cláusulas a las que él no quiere renunciar. Pero obviamente, cuando se acabe el término natural de este contrato, no se va a poder renovar en las condiciones previas, sino que va a tener que empezar a regir plenamente lo indicado en el acuerdo extrajudicial. Perfecto. ¿Y cuál es el plazo de esos contratos, natural? De esos contratos, más o menos, ¿1 año, 2 años? Sí, existen contratos que tienen plazos distintos, algunos son por 1 año, otros son por 3 años, pero la mayoría de los que son por 3 años comenzaron a regir hace bastante tiempo, por lo tanto, sí, no tengo el dato concreto de cuándo terminaría de vencer el último contrato,
pero no debería ser más allá de un año a futuro. Ya, perfecto. Y la siguiente pregunta que tengo es que me explique nuevamente en qué se topan, si es que se topan, en el fondo, la demanda contenciosa 387 con este acuerdo extrajudicial. Porque entiendo que este acuerdo extrajudicial es solo para la resolución 57. Y la demanda sería para ver si cumple o no con la sentencia 7, ¿eso es? Exactamente, señora presidenta. Esa es la distinción. En el fondo, el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica se refiere a si es que Nestlé Chile cumplió o no debidamente con lo indicado en la sentencia 7. Y eso lo hemos dejado por completo fuera de este acuerdo extrajudicial porque entendemos que va por cuerda separada. En este acuerdo únicamente lo que estamos tratando son los temas referidos al cumplimiento de la resolución 57, por lo tanto no existe traslape alguno entre las materias seguidas en uno y otro procedimiento. Ya, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Le doy la palabra al resto de los ministros si es que alguien quiere hacer alguna pregunta. Por mi parte no tengo preguntas, presidenta, gracias. El ministro Paredes, tampoco. El ministro Barahona y el ministro Pastor. No tengo preguntas. Gracias. Ok. El ministro Barahona tampoco, es que no lo escuché. Tampoco. Bien. Entonces damos por finalizada la audiencia. Muchas gracias. Que tengan un buen día.